Mi hermana se paró en la corte y gritó, ella es solo una veterana sin hogar. Esas palabras cayeron como una granada en un cuarto lleno de zapatos pulidos y escaleras frías. Yo no parpadeé. Solo la miré, a mi propia sangre, intentando quitarme hasta la última pizca de dignidad que me quedaba. Entonces me levanté, caminé hacia el estrado del juez y le puse un papel enfrente. Lo leyó una vez, levantó la vista y dijo, cierren las puertas. Nadie sale de esta sala. Ahí fue cuando todo cambió. Antes de contarte cómo pasó. Hasta ahí, Dale Lackey deja un comentario. ¿Desde dónde me estás escuchando esta noche? Cuéntame si alguna vez tuviste que pelear con tu propia familia por la verdad. Cuando bajé del taxi esa mañana, el aire olía a lluvia y polvo, de ese que se te queda pegado en las botas y en los recuerdos. El 1450 de Windmill Lane estaba justo donde siempre, pero el calor que recordaba ya no estaba. La luz del porche parpadeaba sobre la puerta, no para dar la bienvenida, sino como una advertencia. Había un teclado nuevo en la reja, cerraduras nuevas, un cartel de Forale inclinado. El patio, su esquina atrapada por el viento. Ahí estaba yo, con los papeles de baja en el uniforme, aún en mi bolsa, 25 años de servicio, bien doblados adentro. Pensé que iba a volver a casa. Pero en cambio, la voz de mi hermana sonó por el intercomunicador, cortante, ensayada. No puedes estar aquí, Willow. Esta ya no es tu casa. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. Hasta sonreí. Delila abrió la reja. Solo quiero ver a mamá. Ella no quiere verte. Ninguno de nosotros quiere. Sus palabras cortaron más limpio que cualquier cuchilla que hubiera manejado. El campo. Lo intenté de nuevo, esta vez más bajito. Solo quiero hablar. Delila dudó. Luego dijo la frase que lo sentenció. Te fuiste. Desapareciste. No estás en el testamento. 10 minutos después, llegó un patrullero. El oficial más joven revisó los documentos que Delila le entregó. La propiedad pertenece a un tal Becher y Delilah Thatcher, dijo. El mayor me miró, entrecerrando los ojos al ver la insignia en mi chaqueta. Teniente Locach, asentí, él suspiró. Señora, lo siento. Usted va tengo que irme. La reja se cerró con un clic, acero contra acero, y ese sonido se quedó clavado en el pecho. Volví a la acera, la misma donde mi abuelo me enseñó el código Morse, punto y raya, verdad. Ahora, lo único que podía leer era silencio. Esa noche me quedé en mi carro, a 2 cuadras. La casa brillaba en un tono amarino entre los árboles, familiar pero extraña. Todas las ventanas estaban iluminadas, pero no por mí. La gente adentro, mi familia, siguió adelante sin mirar atrás. Me quedé hasta el amanecer, viendo cómo la luz se apagaba, recordando las últimas palabras que mi abuelo me dijo antes de morir. Cada mentira deja una huella, Willow. Incluso las mentiras de familia. Yo aún no lo sabía, pero tenía razón. Y las huellas que dejaron estaban a punto de estallar. A la mañana siguiente, me encontré en un café en Jefferson Street, de esos con café quemado y rincones tranquilos donde las malas noticias aterrizan suave. Ruth Claya estaba ahí, el pelo recogido, blazer oscuro, con esa misma concentración intensa que tenía en la universidad cuando discutía cada punto como si le fuera la vida en ello. No me abrazó. Solo deslizó un tableta sobre la mesa. Creí que deberías ver esto, dijo ella. En la pantalla había un anuncio de propiedad, 1450 Windmill Lane, la casa de mi abuelo, registrada a nombre de Ravencrest Holdings LLC. Parpadeé, intentando asimilarlo. Eso es imposible. Ruth hizo zoom en la línea del vendedor.
Mi nombre estaba ahí, firmado con tinta negra, limpio y ordenado. Esa no es mi firma. Lo sé, dijo en voz baja. Es falsificada. El sello notarial se rastrea hasta alguien suspendido el año pasado por falsificar documentos. La habitación dio vueltas. Por un segundo como si la gravedad se hubiera olvidado de mí. Así que no solo se lo llevaron, susurré. Armaron toda una mentira para que pareciera legal. Los ojos de Ruth se suavizaron, pero su tono siguió firme. El esposo de tu hermana, Brian Calloway, está registrado como el contacto de logística para Ravencrest. Y el nombre de tu padre aparece en varias aprobaciones de pagos. Las palabras aprobaciones de pagos me pegaron más fuerte que cualquier balazo que haya escuchado en el extranjero. Mi propia sangre había convertido mi vida en un montón de papeleo. Me recosté mirando hacia afuera. Ventana a la calle, la gente pasando con tazas de café y risas, vidas normales sin tocar por la traición. Mi abuelo me dijo que la casa sería mía, le dije. Me lo dijo en la cara el día antes de morir. Entonces debería haber prueba, dijo Ruth. Un testamento anterior, tal vez una grabación de audio, un correo, algo. Algo dentro de mí hizo clic. Mi vieja laptop. Hace años, digitalicé sus archivos, guardé todo en un disco de respaldo llamado archivo familiar. No lo había revisado desde que me desplegaron. Ruth, me incliné hacia adelante. Si puedes encontrar aunque sea una inconsistencia, marcas de tiempo, la letra, registros financieros, basta para reabrir el caso. Asentí lentamente. Lo encontraré. Cuando salí del café, el shock se había convertido en algo más punzante. La traición siempre era una historia que escuchabas de otros, hasta que deja de serlo. Mientras caminaba hacia mi coche, el viento se levantó, trayendo el olor a lluvia y asfalto. Me abroché el abrigo y pensé en la voz de Delila, lo fría y segura que sonaba. Ellos piensan que yo. No voy a responder, murmuré. Ya se les olvidó quién me enseñó a pelear. Esa noche, rebusqué entre cajas apiladas en mi pequeño departamento. Latas de metal, discos viejos, cuadernos que olían un poco a cedro y polvo. Cada ruido se sentía más fuerte de lo que debería. Encontré el disco duro enterrado bajo una chaqueta de trabajo vieja con una etiqueta que decía archivo familiar, escrita con la letra temblorosa de mi abuelo. Cuando la pantalla se encendió, su voz resonó en mi memoria. Cada mentira deja una huella. No tardó mucho en. Encuentra el primero. La copia digital de su testamento firmado, fechado y con testigos. El nombre que aparecía era el mío. Pero cuando lo comparé con el que había presentado el abogado de Delila, las firmas no coincidían. La de ellos parecía perfecta. Demasiado perfecta. Suave como máquina. Para la medianoche, mi escritorio estaba cubierto de impresiones, líneas resaltadas y notas garabateadas en los márgenes. Ya no solo estaba de duelo. Estaba investigando. A la mañana siguiente, Ruth llamó. Contacté a un viejo conocido, alguien que podría ayudarnos a rastrear el rastro de dinero. Expareja, dije antes de que pudiera terminar. Se detuvo. ¿Todavía confías en él con mi vida? Dije, él fue quien me enseñó a ver lo que la gente oculta. Una hora después, Isaac y yo estábamos en una llamada segura. Su voz no había cambiado, firme, práctica, con el sarcasmo justo para sonar vivo. Largo tiempo encerrado, dijo. Siempre atraías problemas. No de este tipo, dije. Esta vez es sangre profunda. Empezó a rastrear las cuentas vinculadas a Ravencrest Holdings. En minutos, los nombres aparecían como fantasmas. Brian Calloway, Richard Lockash, escondidos detrás de facturas falsas y pagos por servicios que no existían.
El marido de tu hermana mueve la plata, dijo Isaac. Tu padre firma las autorizaciones. Un lavado interno clásico. Sentí que me subía el pulso, no de miedo, sino de claridad. ¿Podés conseguir los documentos originales? Ya lo hice. Pero Willow, ten cuidado. Esta gente no es amateur. Si saben que estás hurgando, seguro ya saben que yo metí mano. Y tenía razón. Esa noche, mi teléfono vibró. Con un mensaje de un número desconocido. Estás jugando con fuego. Tenemos tu expediente psicológico. Miré la pantalla, con la mandíbula apretada. Querían que pareciera inestable, desacreditado, borrado de nuevo. Pero el soldado que llevo dentro solo escuchó un reto. Apagué el teléfono, encendí la laptop y abrí un canal seguro con Ruth e Isaac. Empezamos esta noche, dije. Todo lo que hayan falsificado lo vamos a deshacer línea por línea. Mientras los tres trabajábamos, empecé a ver el patrón. Transferencias de propiedad falsificadas, ocultas. Pagos, notarizaciones alteradas. Cada mentira tenía fecha y hora, cada engaño era rastreable. Al amanecer, tenía en mis manos el único documento que podía acabar con todo, la escritura original, verificada digitalmente con la declaración grabada de mi abuelo adjunta. La miré por un largo rato, luego la guardé en una carpeta. Esto es, susurré. Un papel, eso es todo lo que se necesita. La sala del tribunal estaba más fría de lo que esperaba. Quizás era el mármol. Quizás el silencio, ese que se te pega a la piel hasta que no puedes. Siento el pulso en la garganta. Me senté derecho, con las manos apretando los pliegues del uniforme, afilado como una cuchilla. 25 años de servicio me habían enseñado a mantenerme firme cuando el mundo intentaba achicarme. Al otro lado del pasillo estaban los que compartían mi sangre. Mi padre, Richard Crisp, en un traje azul marino, fingiendo no verme. Mi hermana, Delilah, con sus pendientes de perlas y una postura perfecta. Wyatt Bryan, su esposo, desplazándose por su teléfono como si la justicia le aburriera. Cuando el alguacil llamó mi nombre, me levanté. El título aún sonaba raro cuando alguien más lo decía. Teniente Coronel Willow Lockcatch, demandante. Por un momento, atrapó la mirada de mi padre. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Ese tipo de calma que tienes cuando crees que ya ganaste. Empezó el juicio. El fiscal presentó las pruebas que habíamos estado armando durante meses. Pagos alterados, documentos falsificados, notarizaciones con licencia suspendida. Ruth estaba a mi lado, hojeando sus apuntes, con movimientos metódicos. No hablaba mucho. No hacía falta. La verdad era lo suficientemente fuerte para hacerse escuchar. Pero la defensa llegó armada con veneno. Su abogado me pintó como un soldado inestable, atormentado por el despliegue, incapaz de manejar la propiedad, incapaz de distinguir la lealtad de la paranoia. Me llamaron errática, amargada, una mujer que no puede seguir adelante. Y entonces Delilah se levantó. Solo soy una veterana sin hogar, gritó, con la voz quebrándose en la sala. Las palabras golpearon como metralla rebotando en las paredes. El juez golpeó su mazo, pidiendo orden, pero el daño ya estaba hecho. Listo. Cada susurro, cada par de ojos clavados en mí. No hablé. Ni siquiera parpadeé. La dejé cavar su propia tumba. Cuando volvió el silencio, me levanté. Su señoría, dije en voz baja. ¿Puedo acercarme? Dudó un momento, luego asintió. Caminé hacia el estrado, los tacones resonando en el suelo. Cada paso se sentía como definitivo. Cuando llegué, dejé una carpeta sobre su escritorio.
Un solo documento, dije, del registro original de la propiedad, verificado por Auditoría Federal. Él lo abrió, lo repasó rápidamente. Páginas, luego levantó la vista. Su expresión cambió. Primero confusión, luego reconocimiento, y después algo más cercano a la incredulidad. Golpeó su gabel una vez. Cierren las puertas, dijo. Nadie sale de esta sala. Todo el tribunal se paralizó. El alguacil se dirigió a la puerta, sellándola. La mandíbula de Delila quedó floja. Brian levantó la vista de su teléfono, el color desapareciendo de su rostro. Mi padre se quedó perfectamente quieto, la máscara resquebrajándose en cámara lenta. El juez habló de nuevo, con voz firme. Estos documentos muestran una escritura falsificada, una transferencia adulterada. Pagos y uso no autorizado de una identificación militar. Las firmas que tenemos no coinciden con las muestras verificadas, y el rastro de autorización apunta directamente a ti, señor Lokach. Mi padre no lo negó. Simplemente exhaló y giró el rostro. Mamá, sentada detrás de ellos, temblaba. Se tapaba la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Los labios de Delila se abrieron, pero no salió ningún sonido. La misma voz que antes me llamó veterano sin hogar ahora apenas podía respirar. Ruth estaba a mi lado, tranquila, serena. Ese tipo de presencia que solo notas cuando... Me di cuenta de que ella era la que mantenía la calma en la sala. Su señoría, dijo, tenemos pruebas que confirman fraude financiero interestatal y coacción. Todo verificado por vías federales. El juez asintió despacio. Queda anotado, el tribunal hará un receso breve para la verificación. Se retiró. El aire estaba quieto. Nadie habló. El abogado de mi padre se inclinó, susurrando con urgencia, pero Richard solo miraba al frente. Finalmente, volteó hacia mí. No tenías que hacer esto, dijo en voz baja. La familia se mantiene callada. La familia no roba, respondí. Delila se quebró, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por el maquillaje que había pasado horas perfeccionando. Fue idea de papá. Dijo que no te importaría. Tú no estabas. Tenías tu carrera. No respondí. Ya le había dado demasiado espacio para respirar. Cuando el juez volvió, su tono fue seco, preciso, implacable. Este tribunal encuentra suficiente evidencia de fraude, falsificación y tergiversación intencional. La propiedad en 1450 Windmere Lane será restaurado al legítimo heredero mientras esperan los cargos criminales contra los acusados. Me miró. Teniente Lackey, ¿quiere dirigirse al tribunal antes de la sentencia? Dudé. Todas las versiones de rabia que había tragado durante el último año se me subieron al pecho. Pero cuando finalmente hablé, mi voz fue tranquila. He pasado la vida luchando contra enemigos que nunca vi. Dije que eran personas a las que me dijeron que temiera. Pero la verdadera guerra empezó el día que mi propia familia intentó borrarme. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por la verdad. Silencio. El juez asintió una vez, con la mirada fija. Entonces, la justicia seguirá su curso. Se volvió hacia los acusados. Delila Sacher, 6 años. Brian Kalewa, 8. Richard Lokach, 10. Sin libertad condicional. El martillo cayó. Nadie se movió. Vi cómo los hombros de mi padre se hundían. El rostro de mi hermana se descoloría. Mi madre se tapaba los ojos. El sonido de las esposas al cerrarse fue suave, casi misericordioso. Cuando lo sacaron, Delila miró atrás por última vez, con la boca temblando. No le miré a los ojos.
A medida que la sala se vaciaba, un veterano en la audiencia, un desconocido, tendría unos 70 años, se levantó y me hizo un gesto con la cabeza. No nos borramos, dijo en voz baja. Yo asentí. Afuera, el viento era frío, pero no picaba. Bajé las escaleras del juzgado, carpeta en mano, el papel que me había costado todo pero me devolvía mi nombre. Me llamaban un veterano sin hogar. Pero no puedes perder tu hogar cuando está construido sobre la verdad. La noticia se difundió rápido, más rápido de lo que esperaba. A la mañana siguiente, los titulares locales decían, veterano revela fraude familiar en el juicio. No leí los artículos completos. No hacía falta. El veredicto habló más fuerte que cualquier entrevista. Delila fue sentenciada a 6 años por falsificación de documentos y obstrucción. Brian recibió 8 por lavado de dinero a través de cuentas falsas de logística. Mi padre, Richard Locke Hatch, el hombre que me enseñó a saludar antes de que pudiera deletrear mi propio nombre, recibió 10 años por ser el cerebro detrás del plan. Sin libertad condicional. Mi mamá no habló durante la sentencia. Cuando la vi, fuera de la sala, ella parecía más pequeña, con los hombros encorvados bajo un abrigo pálido. Me alcanzó la mano, pero se detuvo a medio camino, temblando en el aire. No supe si susurró. Miré su mano, luego sus ojos. Quizás no. Pero tú tampoco querías saberlo. No levanté la voz. No hacía falta. Algunas verdades no necesitan volumen. Solo necesitan luz. Una semana después, visité 1450 Windmill Lane por última vez. La puerta principal estaba abierta, con cinta de policía ondeando al viento. Las hortensias que mi abuela plantó de alguna manera habían sobrevivido, brotando a través de la tierra que había sido pisoteada por la codicia. Me arrodillé junto a ellas, quitando la tierra de los pétalos. Cumplí tu promesa, abuelo, susurré. Cada mentira dejaba una huella. Solo la seguí hasta llegar a casa. No recuperé la casa. La doné a una fundación para veteranos que ayuda a los soldados a reconstruir sus vidas. Que alguien más encuentre paz ahí. Alguien que todavía necesitara una dirección para empezar de nuevo. Esa noche estuve junto al mar. El cielo con gris y plata. El horizonte se sentía infinito, indómito. Justo como debería sentirse la libertad. Por primera vez en años, no estaba peleando con nadie. No me estaba defendiendo. Simplemente estaba en calma. Me di cuenta de que la justicia no ruge. Se asienta. Me llamaban veterano sin hogar, pero eso nunca fue cierto. Nunca estuve sin hogar. Solo no me querían en el lugar que ayudé a construir. Y a veces eso duele más que cualquier herida de guerra. Pero aprendí algo en esa sala de justicia. Hogar no son 4 paredes ni el nombre en una escritura. Es la verdad que te niegas a enterrar. Ahora camino diferente, más ligero. No cargo rencor, solo recuerdos. Cada persona que intentó borrarme tiene que vivir con el eco de sus propias mentiras. Y eso es castigo suficiente. La gente pregunta si me arrepiento de haberlos llevado a la corte. La respuesta es simple. No. Porque el silencio no protege a los inocentes. Protege a los culpables. Así que si estás escuchando y alguna vez te dijeron que te callaras o que lo dejaras pasar, no te calles. Ilumina donde te dijeron que no lo hicieras. Mira. Pensaron que me quitaron mi casa. Pero lo que en realidad hicieron fue darme una historia que vale la pena contar. Si esto te llegó al corazón, deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde me estás viendo y por qué verdad lucharías tú. Y suscríbete porque la próxima historia podría ser la tuya.